Meternos en este mundo, en una casa casi del siglo XVIII, irrumpió el XX, el jueves en la otra ala tendremos el XIX. Parece que la historia se zambulle en el presente, si no, la verdad que no sabemos desde dónde lo hacemos. Así que hoy como nunca, este desafío que hace tiempo lo venimos pergeñando con José María, la idea de hacer algo que tuviera que ver con la historia y el rock, pero tiene su antigüedad, les aviso. Hoy va a iniciar este seminario Darío Calderón, que cuando estábamos en la Comisión de Patrimonio, discutiendo qué era patrimonio, entendimos que el rock, junto con Leticia Maronese, que no éramos tangueras, éramos más rockeras, aunque ahora yo soy todo, tanguera, rockera, no importa. Pero me parece que, parodiando a Félix Luna, todo es historia, pero de verdad que todo es historia, y todos los recursos son válidos para hacer lecturas del pasado y del presente. El rock surgió en un momento determinado, fue teniendo etapas, y en cada etapa tuvo algo para decirnos. Les cuento que las razones por las que estoy aquí es porque hace unos años nos propusimos, junto con unas amigas, mis coautoras, Adriana y Gabriela Franco, relevar cómo aparecía la ciudad de Buenos Aires en las letras de las canciones de rock nacional. El caso es que apenas comenzamos la investigación, sucedieron los hechos de Cromañón y descubrimos que además se imponía investigar también, o al menos relevarlos, cuáles habían sido los sitios donde se desarrolló esa música urbana que hoy nos parece de lo más habitual, pero que en su momento no lo fue. En ese momento, hacía relativamente poco tiempo de cuando los Redonditos de Ricota habían hecho 2 estadios de River, que era todo un fenómeno. Hoy con los 8 de Roger Waters o los 6 de este estilo parece normal, pero en ese momento era muy anómalo. Descubrimos que nos llamó la atención observar cómo había crecido la cantidad de público que gustaba de esa música a través de los 40 años. Hay como una curva de crecimiento demográfico. Y la problemática urbana acerca de en dónde y en qué condiciones debían realizarse esos recitales que cada vez eran más masivos. Ni nosotros como espectadores habituales de recitales habíamos tomado conciencia de ese crecimiento, porque fue muy paulatino, como veremos. Bueno, finalmente publicamos el libro. Acá hay un ejemplar, si quieren lo sorteamos al final, porque está agotado. Ya me la propusieron, pero yo quería aprovechar para proponer a la Dirección de Patrimonio la reedición actualizada del mismo, con más páginas. Hay muchos documentos y fotografías que quedaron afuera, enriquecerlo, como lo van a ver ahora. Y bueno, después si quieren lo mandamos por mail en PDF. Bueno, intentaremos repasar algunos de los lugares o los circuitos más importantes o míticos, por lo menos a mi criterio, que tuvo el rock argentino en estas décadas. Muchos ya lo saben, pero quizá otros no, que el lugar mítico y fundacional al que se ha ligado desde siempre el origen del rock en Argentina es la Cueva, ¿no? La famosa Cueva. Un boliche que en los 60 funcionaba en la Recoleta, así que el rock nació muy paquete. Si bien eso es acertado, no es menos cierto que antes y después de la Cueva, grupos como los Gatos Salvajes de Lito Nevia o los Guantes Negros de Billy Bond, los Duques con Tanguito o Morris con los Beatnik ya venían tocando en el circuito de clubes porteños y del conurbano, especialmente en los bailes de carnaval. Pero esos shows, a diferencia de lo que pasó a partir de la Cueva, no eran recitales como se los concibe hoy. Se realizaban en sitios impersonales, organizados por monopolios mediáticos como la Escala Musical, que explotaban a los músicos sencillamente. Los grupos eran apenas un número vivo en medio de un baile y el público no iba a ver a los grupos. No tenía ningún interés específico en escuchar el hecho artístico. Y eso a los músicos no les gustaba para nada. Esos mismos escenarios ya habían sido transitados por Billy Cafaro, los miembros del Club del Clan, Sandro y los de Fuego. Más tarde deberían recorrer esos circuitos Los Gatos, Almendra y Manal. En esos escenarios de clubes y bailes, los incipientes rockeros trataban de hacer algo nuevo, lo cual era muy difícil. Unánimemente los recuerdan a esos recitales como desgastantes y a menudo causa de disolución de los grupos, porque no se podía hacer un hecho artístico en esas condiciones, que era lo que ellos querían. Por eso la Cueva no fue el primer sitio donde se intentó desarrollar esa nueva música. Para mí la razón por la que se instaló como el lugar del nacimiento del rock
tanto en la historia como en la mitología, obedece a razones extramusicales. La cueva funcionaba en Porredón 1723, ¿no? Antes de llamarse la cueva se llamó Pasarotus, o la cueva de Pasarotus, y ahí podía escucharse a músicos de jazz, un antepasado de rock. Si les parece, podemos ver un video de cómo era el lugar en ese momento. Esos son los únicos dos documentos fílmicos que quedaron. Uno es un documental y el otro es fragmento de una película de Osías Wilensky, El Perseguidor, basado en un cuento de Julio Cortázar, que se estrenó en 1965, pero debe haber sido filmada en el 62. Algunos testimonios coinciden en señalar que para ganarse la vida, esos músicos que vimos en la primera parte comenzaron a trabajar los fines de semana en otros sitios, acompañando en sus shows a cantantes consagrados, porque era más rentable, ¿no? Posiblemente por esas vacantes, alrededor del 65, ya estallada la Beatlemanía, el local fue cambiando su perfil y comenzó a recibir otro tipo de músicos que intentaban abrirse paso musicalmente con otro lenguaje, más rockero, ¿no? Fue un periodo de transición que es difícil de determinar, en el que también fue mutando la composición de los habitués y el nombre del local, que pasó a denominarse La Cueva. Esa transformación paulatina desde el jazz al beat a mediados de la década del 60 me parece muy importante para el desarrollo del nuevo género, porque creo que les permitió a los jóvenes músicos algo no menos importante, pero pocas veces recordado, que es observar a excelentes músicos de jazz que tenían estudios muy profundos, ¿no? Los de rock son más orejeros, ¿no? Conversar con ellos y hasta compartir instrumentos profesionales, porque aunque parezca raro, hoy es muy fácil conseguir instrumentos eléctricos, como un bajo Fender, por ejemplo, pero todos los testimonios coinciden en que durante años había una sola persona que tenía un bajo eléctrico Fender. Y estaba ahí para mirarlo y tocarlo eventualmente. Había que estar ahí. Por eso quizás la función más importante de la cueva haya sido la de un ámbito de sociabilidad. Permitió que personas con inquietudes similares se encontraran, ya sean músicos o no, se conocieran y reconocieran entre sí, que intercambiaran fundamentalmente información, sueños, miradas, proyectos, signos de una identidad común, ¿no? Acá vemos a Tanguito en la cueva, ya en la época del beat, ¿no? Más allá de las anécdotas de la cueva, compartieron su tiempo quienes en poco tiempo más grabarían las primeras canciones, como Morris, Lito Nevia, Javier Martínez, Tanguito, el mismo Tanguito o Miguel Abuelo. Pero no solo músicos, ahí está el tema. Muchos de quienes iban a la cueva se convertirían con el tiempo en periodistas especializados, como Pipo Lernud, que va a ser parte de este ciclo,
se los recomiendo, es un personaje encantador. Algunos representantes artísticos, como Horacio Martínez, que décadas después hizo debutar discográficamente a Soda Stereo, era también habitué de la cueva, fue el que les consiguió grabar a Los Gatos, también La Balsa. O sea que de la cueva salieron tanto músicos como otros oficios relativos a la música y también público, inclusive plomos y sonidistas a partir de la cueva. Bueno, también surgió público, ¿no? Morris dice en una entrevista que en ese momento el rock argentino era como un bebé recién nacido, porque ni había discos, no había lugares, no había radios que pasaran la música, ni había un público específicamente interesado, no había nada, ni público, había que hacerlo todo. Morris, acá presentaron el primer simple de los Beatniks, que es anterior a La Balsa, pero bueno, no es famoso porque vendió 200 copias nada más. El tema de La Balsa es por la cantidad de discos que vendió, 250.000. Quizá por eso se dice que nació con eso, pero hay como tres comienzos. Los Beatniks para mí tenían la actitud, Los Gatos el mercado. En el plano estrictamente musical, bueno, se destaca que en la cueva se presentó ese simple de los Beatniks y también Los Gatos tocaron como grupo estable durante muchos meses, los que los fogueó un montón y mientras tocaban fue que consiguieron el contrato para grabar aquel famoso simple de La Balsa y Ayer No Más. Bueno, como vimos, para entrar al local había que bajar unos escalones y era muy pequeño y entraban solo 50 personas. En julio del 67, ya con Onganía, tras dos atentados, incidentes provocados por grupos de derecha que siempre agredían a los pelilargos y racias policiales constantes, la cueva se cerró para siempre. ¿Qué tenemos acá? Bueno, acá la vemos en los 80, que era un sitio de reparación de electrodomésticos. Fue demolida en esos años y hoy se alza ahí un edificio con cocheras. Pero bueno, la cueva cerraba a las 4 de la mañana y así que después de eso se dedicaban a lo que ellos llamaban naufragar. Que naufragar era pasar la noche sin dormir, conversando, filosofando, y que la falta de sueño incluso alterara un poco los sentidos. En otras palabras, eran bohemios, como siempre los hubo. Por eso cuando la cueva cerraba, aquel grupo se repartía entre algunas plazas y algunos bares, sobre todo los que abrían las 24 horas. Entre ese grupo de bares que abren las 24 horas estaba fundamentalmente La Perla. Se iban caminando por Porredón hasta la Plaza 11 y donde encima ahí intercambiaban más información con estudiantes universitarios que preparaban sus exámenes y había viajantes de comercio también por la cercanía de la estación. Ahí intercambiaban ideas de todo tipo, poemas. Fue así que en esas mesas fue compuesta La Balsa y por ejemplo también Javier Martínez compuso otro clásico de Manuel, Jugo de Tomate. Todo en la Perla del Once. Curiosamente el mismo bar, la Perla del Once, había albergado a otras vanguardias estéticas. En la década del 20, tanto Jorge Luis Borges como Scalabrini Ortiz se juntaban alrededor de la figura de Macedonio Fernández. Así que, no sé si casualidad, pero se ve que atrae a vanguardistas. Acá vemos otras imágenes de la Perla del Once hoy, ¿no? Hay un dato esta es la placa que colocaron en el 2006, que es la correspondiente a la declaratoria de sitio de interés cultural del 1994. La Perla fue el primer sitio declarado de sitio de interés cultural, pero tardaron 12 años en poner la placa. Esto fue en el 2007. Acá está Chango Farías Gómez con Lito Nevia descubriendo la placa externa, porque la ley obliga a poner dos placas, una interna y otra externa, una de bronce y otra de otro material más cerámico. En el 2007 se hizo este acto. Igual hay algo que yo en el disco no quise publicar porque no me quise convertir en esos personajes de Dolina que son los refutadores de leyendas, pero estando en este ámbito de historiadores podemos decirlo aunque en voz baja. La Perla del Once fue declarada, como dije, en el 94 por la legislatura de la ciudad como un sitio de interés cultural y es un lugar muy importante incluso hoy, que funciona para aquellos héroes como Javier Martínez y Lito Nevia que suelen tocar y para talentos nuevos también. Pero la verdad es que el lugar fue demolido a fines de los 70. No tengo claro si por la construcción de la ampliación de la avenida Jujuy. Eso nadie lo dice, porque no, es mejor pensar que ese fue el lugar, pero la verdad que la declaratoria tendría que haber dicho que es el solar donde se encontraba la Perla. Como se ve en otra foto,
Este cantante se llama Daniel Irigoyen, del grupo Los Mentales, y bueno, ahí se observa que la Recoba del 11 y que el edificio del fondo no es el actual, ¿no? Así que lo que debió haber sido declarado es el solar y no el edificio, pero bueno, lo sabemos nosotros y nada más, y vale el mito, es como el Cabildo, que dicen que... Bueno, mientras duró la cueva, especialmente tras el cierre de esta, el naufragio continuó en plazas y bares, como dijimos. Bares como el Moderno, el Bárbaro, la Academia, sobre todo los que abrían las 24 horas. Hay un documento muy interesante con los recorridos habituales de los náufragos que publicó Pipo Lernud en 1969, una especie de juego de mesa. Se llama El Gueto. Quizás no se ve mucho en detalle, pero ahí están todos los sitios del centro. Está el obelisco en el medio, ¿no? Y están sobre todo las comisarías y algunos bares donde salían pernoctar. Bárbaro, dice acá, ¿no? Plaza Lavalle, el barrio colombiano, la Giralda, el Lorraine. Acá hay una referencia al Beat Baires, que fue un recital que organizó el gobierno de la ciudad en el anfiteatro que ya no existe más, en Libertador y Corredón, donde está el predio federal de exposiciones. Bueno, hay varios sitios, el Instituto de Vitela, la Quinta, de Ayacucho y Lavalle, y la tercera, ¿no? Dice, pierde 24 horas y vuelve a jugar. Dice, ¿no? Y la Quinta dice, conozca su pasado en 24 horas. A mí me pasó de estar 24 horas ahí, como todos, los que íbamos a recitales, y es verdad, tenés 24 horas en la oscuridad para pensar. Conozca su pasado, está muy bien. Decíamos que bueno, el juego se llamaba El Gueto, ¿no? Como un circuito de que de ahí no solían salir, el centro y ciertas plazas. Decíamos que las plazas eran especialmente tres: Plaza Francia, que en realidad no se llama Plaza Francia, ¿no? Se llama Plaza Intendente Leal, pero todos la llamamos así. La Plaza Coronel Tedín, el 9 de Julio y Arroyo, y la Plaza Rubén Darío, donde hoy está la Biblioteca Nacional. Esas eran las tres grandes plazas donde ellos paraban. Y dormían a veces. Plaza Francia quizá era la más segura, ¿no? Las tres estaban en el área de influencia de la cueva. Plaza Francia era más segura porque tenía más ruta de escape ante la llegada de la policía, ¿no? Puedes ir por arriba o por abajo. Lo cierto es que los testimonios de Pipo Lernud y Miguel Abuelo coinciden en que a veces se quedaban a dormir en el arenero, que desapareció hace poco por las obras del subTH. Acá se puede ver, algunas revistas de la época documentaron el fenómeno, creo que es la revista Así, algunas fotos de esos grupos que se juntaban espontáneamente ahí todo el día. Ahí está Tanguito, que es que está acá, este es el detalle, ¿no? Obviamente es una producción fotográfica esta, ¿no? Acá también está cantando en Plaza Francia, y acá se distingue el monumento a Alvear, creo que está al lado del Palais de Glace. Ahí solía cantar Tanguito, como decíamos en las fotos. Incluso hay una canción inédita de él que menciona el asilo de ancianos Gobernador Viamonte, ¿no? Que funcionaba donde hoy funciona el Centro Cultural Recoleta y el Shopping Buenos Aires Design. Para mí es muy probable que la feria de artesanías, que funciona todos los fines de semana en Plaza Francia, se haya iniciado por esa constante presencia de hippies, que algunos de ellos eran artesanos. Finalmente se instalaron sobre el paredón del asilo de ancianos y armaron una feria informal, a la que luego el arquitecto Peña, que todos conocemos, o algunos de nosotros conocemos, ayudó a organizar definitivamente y formalizarla. Alguna vez le comenté a él mi teoría y me dijo que sí, no me la desmintió. Me dijo que era probable. Hay fragmentos de esa feria que se pueden observar en la película Hasta que se ponga el sol, del año 72. Bueno, otra plaza es la Coronel Tedín, como dijimos, que quedaba en Arroyo y 9 de Julio, cuando todavía la 9 de Julio no llegaba hasta ahí. Acá se puede ver en una película de Olmedo del año 74 el pasaje Ciber y al fondo las escalinatas, ¿no? En esas escalinatas, según Miguel Greenberg, un antropólogo que ha estudiado mucho el tema del rock argentino y que lo vivió, él estuvo ahí con Tanguito, dice, muchas noches con un grupo de 15, 20 personas, y Tanguito cantaba en esas escaleras, ¿no?
A esto se agrega que durante 1966, acá podemos ver el mapa de la época, son estas dos manzanitas que están acá, que fueron demolidas, ¿no? Y acá está la plaza, y acá estaba la escalinata. Eso como estaba hasta fines de los 70, y, bueno, después quedó esto, ahora está la autopista, ¿no? Que entra directamente a la ciudad. Algunos de ellos vivían en una pensión, la pensión norte, que está donde está el rulero, como Morris, Miguel Abuelo, Pipo Arnould. También fue demolido todo eso. Quizá por eso se paraban en esa plaza. Perdón. Les quiero mostrar un video que es un pequeño salto en el tiempo, pero 20 años después siempre me resultó paradójico que en ese lugar se juntaran 20 personas o 15 personas a cantar en esa escalerita, y en 1988, en diciembre, se cumplían 5 años de democracia, y justo Zainuddin tenía un alzamiento militar, el tercero, ¿no? De una serie de 3. Y bueno, se realizó allí un recital por la democracia, y bueno, fue otro récord del rock argentino, donde se juntaron esta vez no 15 ni 20, sino 150.000 personas.